sobre la televisora que insistentemente está fabricando mentiras. ¿Qué es lo que buscaban ellos el año pasado? Y nos contactaron, convenios y contratos por 2.350 millones de pesos. 2.350 millones de pesos. En distintos rubros, seguros, internet y varias cosas. Desde luego que un gobierno no puede estar sujeto a los intereses de una empresa. Esas épocas del neoliberalismo se acabaron, donde el poder económico estaba sobre el poder público. Y bueno, yo les pregunto a ustedes que están aquí hoy con nosotros, ¿cuántos de ustedes tienen un convenio por 60 millones de pesos para darle cobertura a las acciones que realiza la administración estatal? A ver, levanten la mano. Ninguno. Esa era su pretensión. Y nos dijeron, es que con el PAN eso nos daban, Con el PAN en Puebla eso les daban. Hace unos meses el Instituto Nacional de Estadística de México, el INEGI, publicaba una encuesta de percepción sobre la seguridad pública. Los datos son amplios, con clasificación por estados y una comparativa con los resultados de los años previos, pero lo que nos interesa hoy es un detalle en particular. Entre los delitos comunes, la extorsión ocupó en 2024 en México el tercer lugar, solo por detrás del fraude y el robo. Partiendo de este dato y tratándose de un país de 130 millones de habitantes, asumimos que todos y cada uno de los mexicanos conocen, puede que incluso en carne propia, lo que es la extorsión. Cualquiera que haya montado un puestito de comida o de flores en algún lugar complicado o no tan complicado sabe lo que es pagar el derecho de piso. La mafia o los caciques locales imponen un impuesto ilegal a los comerciantes a cambio de su permiso para trabajar en esa zona tranquilamente. Si no puedes pagar, mala suerte, te amenazan con prender fuego el local o secuestrar a un familiar o incluso con asesinarte. Así es como opera la mafia, te cobra teóricamente para protegerte, pero de quien te protege es básicamente de sí misma. Este mismo modus operandi, en niveles muchísimo más altos, adopta otras apariencias, pero no cambia de fondo. Un capo de camisa y corbata que controla grandes empresas y flujos financieros no necesita enviar a motoristas a extorsionar a quien no le paga el derecho de piso, sino que tiene otros métodos mucho más sofisticados y legales, aunque no sean nada éticos, desde consejeros jurídicos hasta el poder mediático. O haces lo que el capo quiere y entonces te perdona la vida, o hará todo lo posible por hundirte, que para ello dispone de muchos medios. Y me preguntarán, ¿a qué viene toda esta explicación de cómo operan la mafia y los capos, grandes o pequeños? Bueno, les cuento. Hace unos días nos llegó una denuncia que a primera vista parece demasiado local. La administración del Estado mexicano de Puebla acusó a TV Azteca, ese gran canal de televisión mexicano, de llevar a cabo una campaña mediática en su contra, que el canal del deudor serial con el fisco Ricardo Salinas Pliego hace tiempo que dejó de ejercer eso que se llama periodismo para dedicarse principalmente a servir de garrote para su dueño, pues no es una gran revelación tampoco, pero los detalles de la denuncia merecen la pena conocerlos. El canal de Ricardo Salinas fabricó noticias falsas sobre una administración local, no por error, no por equivocación, sino porque esa administración local se negó a firmar contratos con otras empresas de Ricardo Salinas por un módico monto de 2.350 millones de pesos, es decir, unos 130 millones de dólares de dinero público. Así cual Señor de los Anillos, tenemos a un empresario multimillonario con intereses en infinidad de sectores que concentró en sus manos todo un aparato de empresas de distintos rubros que entre sí se hacen pequeños favorcitos. Luego, pues la extorsión termina en el top 3 de los delitos en el país. Vaya usted a saber por qué.
Y les diré por qué. Pues porque si no quieres pagar el servicio de limpieza propiedad de Ricardo Salinas, vendrá el servicio de contaminación propiedad de Ricardo Salinas para convencerte de lo necesario que es el servicio de limpieza propiedad de Ricardo Salinas. Y si no contratas los neumáticos propiedad de Ricardo Salinas, pues se espera que ya está en camino el servicio de pinchazos de ruedas propiedad de Ricardo Salinas, a ver si recapacitas. Y así a nivel país y con dinero público en juego, porque como buen empresario hecho a sí mismo, la fortuna de este señor proviene principalmente de los favores del Estado y de la evasión fiscal. La vieja historia ya clásica de los múltiples millonarios que pueblan esta región, pues y muchas otras. El Estado es maravilloso siempre que me beneficia, pero la encarnación misma de Lucifer cuando me pide que cumpla con mis obligaciones y con la ley. Y también el máximo exponente de esto está ahora más presente que nunca en el principal representante mundial del comercio libre, Estados Unidos, y en sus señores feudales de Silicon Valley. Decía la presidenta Claudia Sheinbaum que este tipo de prácticas siempre se solían dar de manera inversa. Era el poder político quien extorsionaba al poder mediático o le limitaba la libertad de expresión. Pero ahora asistimos a algo diferente. El poder económico que se hizo con el poder mediático, con el único fin de utilizarlo como azote para la defensa de sus intereses económicos. Firma esto y te dejo en paz. Dejo de manipular, dejo de mentir sobre ti, dejo de operar y de apretarte a través de mis medios deficitarios que comprado exclusivamente para ejercer esa función. Y ojo a la palabra operación, resume de manera bastante más precisa la labor de muchos medios que supuestamente deberían informar, pero en lugar de ello operan. Sin ir más lejos, TV Azteca operó a tope en noviembre, antes, durante y después de la marcha convocada supuestamente por la generación Z. Cuentas anónimas, bots y una cobertura informativa intensísima dirigida a generar una crisis de gobernabilidad. Que me aprietas con los impuestos. Bueno, te monto un escenario de confrontación. Hoy en la base de América Latina hablamos de cómo opera la mafia mediática, de sus métodos de extorsión y de cómo aprender a distinguir el ejercicio de la información del ejercicio de la operación mafiosa. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Una pequeña denuncia del gobierno de Puebla sobre una extorsión por parte de las empresas de Ricardo Salinas Pliego que revela algo mucho más grande y me da miedo decirlo, quizás incluso sistemático, ¿no? A nivel país. Marco Teruggi, tú que has estudiado eso, ¿qué nos traes? Podría ser un modus operandi de cómo algunos medios fijan su línea editorial según sus negocios y cuando no hay negocios entonces cambian de línea editorial. Lo vamos a explicar punto por punto por qué no le dieron sus negocios y qué tipo de cobertura hace, pero también la situación legal de Salinas Pliego con respecto a sus impuestos, que está con el reloj de arena que ya le quedan apenitas granitos antes de que tengan que pagar una deuda que es muy pero muy alta. Estefanía Veloz, me imagino que has seguido esta cobertura que ha hecho TV Azteca sobre lo que se ha denunciado. ¿Cómo lo has visto? Bueno, tú lo llamaste un modus operandi y vamos a ver exactamente cómo funciona, cómo fue esta construcción y cómo el caso específico de Puebla nos demuestra cómo funciona esta televisora y cómo también se puede replicar en otros lugares, porque es importante ir señalando, ir viendo si efectivamente esto es extorsión o no es extorsión. Y hoy también, para analizar lo que pasa en este sector mediático, vamos a hablar con un periodista que tiene muchísimos años de experiencia, muchos años de trabajo en varios medios grandes y más pequeños de México, Rafael Ocampo, que también es amigo de la base América Latina. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Ricardo Salinas Pliego, el quinto hombre más rico de México, tiene dos problemas. Es el principal deudor al fisco mexicano con una deuda millonaria que tiene hasta este viernes 23 de enero para pagar y se descubrió que utiliza su televisora TV Azteca como mecanismo de extorsión política. Vamos a empezar por lo segundo, que es lo menos conocido, y luego ir a lo primero, su deuda, que lo tiene contra las cuerdas y es lo que más le preocupa. Arranquemos entonces. La denuncia de que Salinas Pliego utiliza su canal TV Azteca, que es la segunda principal televisora del país, para realizar chantaje
chantajes económicos. O sea, para ponerlo en términos muy sencillos y pedagógicos, el grupo Salinas Pliego, que se dedica a múltiples rubros como banco con Banco Azteca, comercio con Moelectra, internet con Total Play o seguros con Seguros Azteca, hace una demanda o exigencia de negocios a un gobierno. Y si este gobierno se niega, comienza una campaña negativa mediática en su contra. ¿No me creen? Vayamos directamente con la denuncia. ¿Qué es lo que buscaban ellos el año pasado? Nos contactaron, convenios y contratos por 2.350 millones de pesos. Ese es su dolor. Ese es el rencor con el que hoy están fabricando mentiras para atacar a la administración del gobernador Armenta. 2.350 millones de pesos. En distintos rubros, ¿cuántos de ustedes tienen un convenio por 60 millones de pesos para darle apertura a las acciones que realiza la administración estatal? A ver, levanten la mano. Ninguno. Esa era su pretensión. Y nos dijeron, es que con el PAN eso nos daban, Con el PAN en Puebla eso les daban. Bueno, como lo oyeron, según la denuncia del gobierno de Puebla, presidido por Alejandro Armenta, el grupo Salinas Pliego buscaba contratos por 2.350 millones de pesos para varias de sus empresas. Y como no obtuvo lo que quería, bueno, entonces comenzó una campaña contra el gobierno a través de su televisora como forma de extorsión para que finalmente el gobierno cediera. En síntesis, no me das lo que quiero, pues entonces te ataco mediáticamente. Básicamente lo que se llama una extorsión o un chantaje. Que puesto al revés sería, si me das lo que te pido, entonces hablo bien de ti y así, querida audiencia, es como algunos medios, en este caso TV Azteca, construyen sus líneas editoriales, pero espérense a mi sección porque tengo unas perlitas para que vean los materiales televisivos con los que hacen esto. Se viene interesante esa sección, pero déjenme retomar algo que dice el gobierno de Puebla en la denuncia, que antes con el partido Acción Nacional sí le daban los negocios que pedía el grupo Salinas. Tanto es así que a lo largo de casi 2 décadas, 5 gobernadores de Puebla canalizaron recursos públicos vinculados a Salinas Pliego por cerca de 1.145 millones de pesos, una módica suma. La relación inició con el gobernador del PRI, Mario Marín Torres, en 2005, conocido como el Gober Precioso, quien ahora está preso. Y quien más le aportó fue efectivamente el gobernador del PAN, Rafael Moreno Valle, quien gobernó entre 2011 y 2017 y le aportó también la módica suma de casi 760 millones de pesos. Nada. ¿Y a qué empresas del Grupo Salinas iba ese dinero? A varias, a contratos, a TV Azteca, claro está, iniciativas como la llamada Ciudad de las Ideas, financiamientos a proyectos culturales como La Constancia Mexicana o la Orquesta Esperanza Azteca, según la información recopilada por varios medios de investigación durante esos años. Aquellos buenos tiempos en que el dinero fluía a las arcas del Grupo Salinas sin necesidad de extorsionar a nadie con TV Azteca, televisora que nunca está de más recordarlo, fue adquirida por Salinas Pliego en 1993 gracias a un préstamo de 29,7 millones de dólares hecho por Raúl Salinas de Gortari, que era el hermano de ¿quién? Del presidente Carlos Salinas de Gortari. O sea que el hermano del entonces presidente le prestó dinero a Salinas Pliego para que éste comprara la televisora que privatizaba el Estado. Total normalidad de transparencia. Y adivinen, Raúl Salinas de Gortari, que por cierto terminó preso, dijo que Salinas Pliego nunca le devolvió el dinero. Bueno, visto así, nos sorprende que TV Azteca, que nació manchada por una denuncia de corrupción del más alto nivel, sea ahora utilizada por Salinas Pliego como un instrumento de extorsión y chantaje. Y en este caso de la denuncia del gobierno de Puebla ante el intento de chantaje que está haciendo Salinas Pliego a través de TV Azteca, el tema llegó hasta la conferencia mañanera donde la presidenta se pronunció al respecto. Pues se explica por sí sola. No hay mucho que decir. Hay quien hace eso. Medios. Si no nos apoyas, pues entonces te vamos a estar golpeando. Pues mejor que golpeen, ¿no? Mediáticamente hablando, obviamente. Pero es interesante porque normalmente
Se dice que eso pasa desde el gobierno hacia los medios, ¿no? No publiques esto, no mueve a este conductor, que eran las prácticas del pasado, que nosotros no las hacemos. Quieren hablar, que hablen. Aquí tenemos el espacio de debate público, pero al revés, sí pasa, sí pasa. Si no nos apoyas, pues entonces vamos a estar hablando mal de ti. Sí, sí llega a pasar. Quieren hablar, que hablen. Y les decía al iniciar la sección que Salinas Pliego tiene dos problemas. Uno es este mismo que estamos contando acá, que revela cómo TV Azteca funciona en algunos casos como un mecanismo de chantaje, que ojo, no es la primera vez que lo hace, solo que ahora está saliendo a la luz pública de esta manera. Y como bien decía Estefanía, así es como muchos medios construyen sus líneas editoriales en base a sus negocios, porque finalmente sus medios son un instrumento de presión para conseguir negocios. Y el otro problema de Salinas Pliego es su inmensa deuda con el fisco mexicano. ¿Me ayudarían a recapitular esa deuda, por favor? Cómo no, Marco Terussi. Resulta que Salinas Pliego, el señor extorsionador que acabamos de ver, tiene deudas por el impuesto sobre la renta de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, según el Servicio de Administración Tributaria. Una deuda que confirmaron primero los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Nación y que el año pasado la Suprema Corte de Justicia Nacional confirmó, desechando los recursos presentados por los abogados de Salinas Pliego. En pocas palabras, que Salinas Pliego tiene que pagar lo que debe como cualquier ciudadano y no ser migajero, como diría nuestra compañera Estefanía. ¿Y saben hasta cuándo tiene Salinas Pliego para pagar? Este viernes, sí, dentro de 3 días a partir de hoy, martes 20 de enero. Saber si nos podría dar más detalles sobre las fechas límite que tiene el empresario Salinas Pliego para liquidar los impuestos que le debe al pueblo de México, saber cuánto es lo que tiene que pagar ya con el descuento que le corresponde de ley y, bueno, eso sería primero. ¿Quieres comentar las fechas? ¿Hasta qué fecha tiene para comunicarse con el SAT? ¿Cuándo se notificó? Se enviaron los requerimientos de cobro, se enviaron el viernes 9 de enero y se notificó el jueves pasado. A partir del viernes ya surte efectos y el Código Fiscal de la Federación establece que a partir de que surte efectos esa notificación, que fue la semana pasada, se tienen 5 días, que sería esta semana. Y entonces, ¿de cuánto es esa deuda que tiene que pagar el viernes? Que vamos a ver si la paga. Bueno, vamos a ver si la paga, es una gran pregunta, pero agárrense, son 51.000 millones de pesos mexicanos, que son casi 2.300 millones de dólares. Es mucho, muchísimo dinero en lo absoluto, pero es también muchísimo dinero respecto a la propia fortuna de Salinas Pliego, porque, según la revista Forbes, don Ricardo Salinas Pliego, como se llama a sí mismo en su perfil de X, tiene 5.700 millones de dólares de fortuna, o sea, debe casi el 40% de su fortuna al SAT mexicano. Aunque podría ser menos porque, como recordó la presidenta, conforme a la ley, si hay intención de pago, entonces podría solicitar un ajuste a las sentencias de los tribunales, que podría ser del 39%, y su deuda quedaría en 1.768 millones de dólares, nada más. Nada más, lo que representaría entonces el 30% de su fortuna, un tercio de lo que tiene. Una fortuna, dicho sea de paso, que viene en declive en los últimos años siguiendo los datos de Forbes que ven en el gráfico en pantalla. Y no se crean además que solo en México debe plata, no, porque en Estados Unidos adeuda 580 millones de dólares, que son casi 11.000 millones de pesos. Eso después de que en octubre del año pasado un tribunal colegiado de Estados Unidos revocó una protección que le había dado un juez de la Ciudad de México en 2020 para que este señor Salinas Pliego no pagara lo que le debía a inversionistas privados. Vaya, de nuevo Salinas Pliego no solo le debe al Estado mexicano, sino también a privados estadounidenses, y siempre grandes sumas. 580 millones de dólares en Estados Unidos, 2.300 millones de dólares en México. ¿Y qué dice el millonario ante esta situación?
Bueno, lógicamente juega la carta de la víctima de persecución política. Y como no le funciona dentro de México, donde perdió su negocio en el Poder Judicial luego de la reforma que hubo a ese poder de la justicia, entonces decidió irse este mes de enero a los Estados Unidos de América y fue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para quejarse ante el relator especial para la libertad de expresión del organismo regional sobre una persecución política en su contra iniciada en 2023. Una persecución, según Salinas Pliego, que vendría del Estado mexicano que le restringe su libertad de expresión y su participación en este debate público. O sea que básicamente se hizo la víctima. Imagínense este señor acusado por evasión de impuestos nacionales y por extorsión mediática a un gobierno regional. Va a Estados Unidos a decir que lo persiguen y que no lo dejan hablar. Y además de su visita a la CIDH, diciendo eso que dijo, Salinas Pliego se habría reunido en Washington con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Digo se habría reunido porque no hay ninguna foto. Una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos sin ninguna foto ni comunicado de la contraparte. Raro, no lo sé, Rick. Y esto decía Salinas Pliego en las afueras de donde habría sido la presunta reunión. Pues es muy interesante platicar con el secretario del Tesoro porque tiene a su cargo una organización muy importante, ¿no? Es la Tesorería de los Estados Unidos, es como el secretario de Hacienda de Estados Unidos. Y entonces le platiqué de todo lo que hacemos en Banco Azteca y en Grupo Salinas, que pagamos la mitad de todas las remesas que llegan a México, la mitad de las remesas las pagamos en Electra. Es mucho. Y le platiqué que tenemos un banco que es el octavo banco más grande del país, que tiene 22 millones de clientes. También le platiqué que tenemos la compañía número 1 de motos, que hace 5 millones de motos al año, y la número 2 de telecomunicaciones, la Total Play. Entonces le di como un background de lo que hacemos nosotros y por qué estamos tan preocupados del rumbo que lleva nuestro país, porque la verdad es que no vemos que vamos por un buen rumbo económico. Definitivamente voy a cancelar Total Play. En fin, vimos a Salinas Pliego entrevistado por su propia televisora y nadie más. ¿Vieron ese meme que dice Salinas Pliego entrevistando a Salinas Pliego sobre Salinas Pliego? Bueno, literalmente. Lo bueno de ser un millonario con televisora propia, comprada por el Estado, con un préstamo del hermano del presidente, es que te puedes entrevistar cuando tú quieras. Y bueno, según dijo, le habló a Scott Bessent de remesas, de Electra, del Banco Azteca, de motos, de telecomunicaciones, de su background, pero como que olvidó contarle también de sus deudas, ¿no? Tanto las que tiene en México como las que tiene en Estados Unidos. Claro, Salinas Pliego está vendiéndose como posible candidato presidencial, algo con lo que viene coqueteando desde el año pasado. En eso ahí tiene sentido. Incluso el PAN, que le daba tanto dinero cuando gobernaba Puebla, pues lo planteó como posible candidato presidencial en el mes de noviembre. Entonces, ahora empieza a moverse en Estados Unidos a ver si logra convencer a alguien. Y siguiendo con Estados Unidos, Salinas Pliego también le habría dicho a Bessent que está preocupado por el rumbo de México. Imagínense esto que está pasando. El Estado quiere cobrar impuestos. ¡Horror! Pero en cambio le parece sí que con Trump las cosas están buenísimas. Me voy con optimismo porque aquí con el gobierno de Trump hay un nuevo aire político donde se respira más libertad. Y eso es lo más importante. Tiene otros errores, pero el tema de la libertad, la desregulación, la baja de los impuestos, es una cosa muy importante aquí en Estados Unidos que está pasando y se tiene que traspasar a otros países. Y la verdad, yo no quiero terminar como los venezolanos que se tuvieron que venir a vivir a Miami y a otras partes de Estados Unidos porque se quedaron sin país, ¿verdad? Yo no quiero eso. Yo quiero vivir en mi país, me gusta mi país, quiero que mis hijos y mis nietos vivan en mi país. No quiero terminar como los venezolanos que se tuvieron que venir a Estados Unidos. No debería preocuparse el señor Salinas Pliego, que es millonario y nunca terminará cruzando desesperado una frontera. Y además, millones de mexicanos, le cuento, se fueron a Estados Unidos por el modelo neoliberal que lo enriqueció, que le permitió hacer negocios opacos, no pagar sus impuestos y empobreció así al Estado y a la gente que se terminó yendo. Y esos millones de mexicanos que se fueron en búsqueda de algún futuro son perseguidos por ICE en las calles de Estados Unidos y son deportados por fuerza policial
por el gobierno del presidente que Salinas Pliego usted quiere imitar. Más de 140,000 mexicanos deportados en un año. ¿No le merece esto algún tipo de reflexión, señor Salinas Pliego, aunque sea en su televisora? Empatía de millonario no suele funcionar. Por el momento, antes que representar a quien sea, Salinas Pliego debe pagar sus impuestos. Y la fecha vence este viernes 23 de enero. ¿Qué va a hacer? Lo sabremos pronto. Lo que queda claro es que el millonario mexicano que postea frases con aspiraciones de ser Javier Milei no encarna la meritocracia que defiende, sino un esquema de negocios y enriquecimiento marcado por denuncias de corrupción. Desde la compra de TV Azteca con favores presidenciales, como no, hasta la utilización de sus pantallas para atacar a quienes no le dan el dinero que pide, según la denuncia del gobierno de Puebla. Hora de pagar, Salinas Pliego, al reloj de arena le queda muy poquito. Le queda muy poquito, lo veremos en cuestión de días si paga o no y qué hace en caso de decidir no pagar. Gracias, compañero. No tenemos nada en contra de TV Azteca ni en contra de ningún medio de comunicación. Cuando utilizan su medio para decir una mentira en el ejercicio pleno al derecho de las audiencias, tenemos que decir la verdad, el derecho de réplica. Entonces, lamentamos mucho que esta empresa, resultado de una negociación fallida que quiso hacer con nosotros de esa dimensión brutal, inaceptable para nosotros, no podemos, estimado señor tío Richie, no podemos. Estimado señor tío Richie, bueno, veamos esas coberturas del estimado señor. Vamos arriba, como la deuda de Salinas Pliego. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Hoy vamos a analizar un caso que funciona como una radiografía del periodismo corporativo en México. Esta no es la historia de un estado y no es la historia de un gobernador. Es un ejemplo de cómo un conglomerado mediático puede usar sus pantallas como una herramienta de presión económica. Un mecanismo que opera en silencio y que solo se hace visible cuando alguien decide pues no pagar. Vamos a empezar con lo que nadie disputa y son los hechos. En octubre del 2025, las lluvias en la Sierra Norte de Puebla dejaron 19 muertos. El medio Puebla Online publicó: lluvias en Puebla, 19 muertos, 64,000 damnificados, 404 deslaves, 11 puentes destruidos. Pautlán fue uno de los 23 municipios declarados zona de desastre. La jornada publicó: sube a 10 los muertos tras inundaciones en Puebla. Hay 8 desaparecidos y 30,000 afectados. Bueno, esto es un hecho. Llovió fuertemente, la lluvia destruyó casas y afectó familias. La pregunta es, ¿qué pasó después? ¿Cómo cubrieron esto los medios? Bueno, Milenio reportó que había 13 muertos iniciales y la declaratoria de emergencia, y que los municipios prioritarios, incluyendo Pautlán, estaban incomunicados. N+, Televisa y Univisión reportaron la declaratoria del desastre natural y las acciones de reconstrucción. También la falta de conectividad en la zona debido a la destrucción de carreteras, lo que impedía el acceso a la ayuda de la población. Cómo esta carretera, que es uno de los accesos principales a Pahuatlán, está completamente destruida, está trozada por este enorme deslave que se presentó los últimos días aquí en la Sierra Norte de Puebla, y que es un deslave, podría decirte, de más de 300 metros de profundidad. La tierra, las rocas se llevaron por completo los dos carriles de la cinta asfáltica, y por supuesto que no hay comunicación. Después también informó que iniciaban ya los envíos de maquinaria por parte del gobierno federal para la rehabilitación de los hogares. Y luego vino la reconstrucción. La Jornada del Oriente documentó que el gobierno obtuvo 7.4 hectáreas para reconstruir 814 viviendas en Pautlán y otros municipios. Lo publicó con este titular: gobierno estatal obtiene 7.4 hectáreas para reconstruir viviendas afectadas por lluvias en la Sierra Norte. Bueno, veo que ninguno de estos medios que acabas de enumerar reportó una banda
abandono sistemático del gobierno federal a la población ante los desastres, ¿no? Claro, también lo noté, o sea que la narrativa de gobierno que abandona a los damnificados no apareció en la cobertura general. Bueno, si quieren vamos a ver un poco de esta cobertura y unos clips de los noticieros que informaron sobre este lamentable suceso durante el mes de octubre, y todos estos son alrededor del mismo día que habían sucedido las lluvias o la misma semana. Juan Carlos, muy buenas tardes. Te saludo este día desde el municipio de Pahuatlán, uno de los más afectados aquí en la Sierra Norte del estado de Puebla, y que literalmente a estas horas permanece incomunicado debido a los derrumbes ocasionados por las recientes lluvias. Llegar aquí nos costó más o menos 5 horas, cuando en realidad este municipio se ubica a alrededor de 3 horas desde la capital poblana. ¿Y por qué? Porque la carretera principal ha colapsado y literalmente ha caído hacia el barranco. El temor entre los habitantes es latente, pues saben que el cerro podría venirse abajo en cualquier momento. En la madrugada tronó abajo en el río, tronó muy fuerte. Pues aquí estaba una capilla grande que se hacía la fiesta cada año, pero desgraciadamente se fue y deslave para abajo. Bueno, viendo la cobertura, sin duda son evidentes las afectaciones para la población, más unas horas después de sucedido, ¿no? Y durante esa semana el medio Aristegui Noticias reportó que los habitantes estaban solicitando más ayuda del gobierno porque, según dice el reportaje, carecían de acceso a agua y alimentos para las próximas semanas porque estaban incomunicados, como vieron después del derrumbe. Después se fueron informando los datos y avances sobre la reconstrucción. Por ejemplo, en noviembre, unas semanas después del desastre natural, fueron liberados 80 tramos carreteros y se rehabilitaron 3 puentes estratégicos. Pero aquí es donde el caso se vuelve interesante, porque el 22 de diciembre del 2025, a más de 2 meses de las lluvias, TV Azteca Puebla transmitió un reportaje en Hechos Puebla sobre una familia damnificada en Pautlán, el municipio que vieron en los otros reportajes, el que quedó incomunicado. Vamos ahora a retomar un tema al cual le hemos venido dando seguimiento ya desde hace algunas semanas, y es que mire, a más de 2 meses de las lluvias torrenciales que cayeron en Pahuatlán, hay pobladores que no tienen todavía dónde vivir. El esfuerzo de toda una vida quedó sepultado entre lodo y escombros, se lo llevó la corriente y hasta la fecha el gobierno que encabeza Alejandro Armenta no ha ayudado a esos poblanos. Ya no tengo mi casa. Que no tengo dónde vivir, pero no tengo nada de dinero para comprar algo. ¿Perdió todo ese día, don Mariano? Sí, perdió todo este día. El problema de don Mariano y su familia es la brecha del idioma, pues su lengua natal es el otomí, así que con apoyo de algunos familiares se comunican y buscan apoyo de las autoridades, ayuda que no ha llegado por parte del gobierno del estado, que encabeza Alejandro Armenta Mier. Por eso exigen al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, que los visite y recorra la comunidad. En el reportaje vemos a Mariano Ciénega en Pahuatlán, identificado como el afectado. Observen el encuadre, imágenes de destrucción, tono de denuncia y la selección de las declaraciones. El mensaje implícito es que esta familia no recibió ningún apoyo. No lo dice textualmente, pero el encuadre te lleva pues a esa conclusión. Bueno, y esta es la diferencia entre decir algo directamente y hacerte creer que algo así se dijo, ¿no? Un buen encuadre hace que el espectador sienta que llegó por su cuenta a la conclusión, cuando en realidad, bueno, pues llegó ahí por todas las decisiones editoriales que se habían tomado en la redacción. Exacto, y por eso lo que voy a mostrar ahora es tan importante, porque existe otro video donde aparece la misma persona, Mariano Ciénega, diciendo algo completamente diferente a lo que vimos en el reportaje. Mariano Ciénega de Plaza. María Paula Hernández Maya. Anteriormente, el 17 de diciembre, por ahí, o 15 de diciembre, vinieron los de TV Azteca con el fin de pues, apoyar, nosotros pensando en eso, ¿no? Pues sí, nos pidieron le pidieron una entrevista a mis familiares, y la información que dimos, pues fue editada. Esta es la verdad.
ya hemos recibido apoyo de parte de la presidenta. Lo que ahorita está aquí fue parte del apoyo que llegó. Hicieron algunos castillos y ahorita pues de parte del gobernador y del municipio pues ya nos está llegando el apoyo y nos vamos a trasladar aquí en San Pablito. Entonces ahí sí fue manipulado la información, cortaron, recortaron, pues ahora sí que lo que les convino pues sí, fue el mensaje que dieron. Bueno, entiendo que este vídeo que acabas de mostrarnos fue difundido por el detector de mentiras del Estado de Puebla, ¿no? Una sección similar a la que tiene el gobierno federal para desmentir noticias falsas, ¿no? Así es, en el video se ve a Mariano Ciénega y a su familia que dicen que TV Azteca básicamente los engañó y que afirman cuando los entrevistaron hablaron del apoyo que recibieron del gobierno federal, estatal y municipal, pero que la televisora editó y recortó sus declaraciones para que pareciera que estaban denunciando pues el abandono. En sus palabras, TV Azteca utilizó las declaraciones, las malversó y mintió. Para. Tenemos a la misma persona diciendo dos cosas opuestas en dos videos. Uno de los dos mienten y spoiler, creo que ya sabemos quién es. Surge una pregunta inocente quizá, ¿por qué razón TV Azteca habría fabricado el relato del abandono editando declaraciones de gente que ha sido a todas luces víctima de un desastre natural? Y también surge otra pregunta más, Sina, permíteme agregarla. Ante las dudas sobre las personas que dicen que el gobierno quizá fue convenciendo a la familia de retractarse. Pero ¿cómo respondemos a estas dos preguntas? Pues analizando qué versión es consistente con el resto de la evidencia y ahí es donde este caso se vuelve pues extraordinario y por eso estamos hablando de él, porque existe documentación anterior al reportaje. Este es un comunicado publicado por José Tomé Cabrera, entonces coordinador de comunicación del gobierno de Puebla, el 27 de octubre del 2025. Lean la fecha, el 27 de octubre. El reportaje de Pahuatlán se transmitió el 22 de diciembre, casi 2 meses después. El comunicado dice textualmente: lamentamos la campaña de denostaciones, mentiras y desinformación lanzada por TV Azteca en Puebla. La razón de esta campaña es el interés de la empresa en acceder a un convenio de publicidad y a diversos contratos onerosos para Puebla. O sea que en octubre, antes del reportaje de diciembre, el gobierno ya estaba diciendo públicamente que los ataques de TV Azteca tenían una motivación económica. Bueno, es lo que parece, ¿no? En octubre ya estaban avisando que estos tipos iban a seguir inventando cosas porque, bueno, quieren que les paguen, quieren esos contratos. Y casualmente 2 meses después, en diciembre, aparece el reportaje desde Pahuatlán, donde, según la propia familia, sus palabras fueron alteradas, editadas. El comunicado, pues, funciona como una suerte de profecía autocumplida. Y eso cambia todo en realidad, porque si la acusación fuera reactiva, nos atacaron y ahora decimos que es por dinero, pues sería sospechoso. Pero si ya lo habían denunciado antes del reportaje más controvertido, entonces el reportaje confirma un patrón previamente identificado. Y como les contaba, el 12 de enero de 2026, el gobierno de Puebla reveló las cifras específicas de lo que el Grupo Salinas había solicitado: 2.350 millones de pesos, que incluían difusión y publicidad por 60 millones, contratos de seguros, servicios de internet y telefonía de Total Play, e incluso la inclusión de Banco Azteca para concentrar los pagos de la administración. Sí, de hecho, La Jornada publicó una nota donde informó que Puebla rechazaba el convenio publicitario de TV Azteca por 2.350 millones de pesos. Momento, estamos hablando de que no es solo publicidad, es un paquete que incluye seguros, telecomunicaciones y hasta servicios bancarios, ¿no? Esto en términos coloquiales se llama el combo completo. Imagina que llega alguien a su negocio y les dice: págame por protección, pero además cómprame los seguros, contrata mi internet y de paso usa mi banco para todas las transacciones, y bueno, si no aceptas todo el paquete, prepárate para lo que se viene. Eso suena a extorsión, lo mires por donde lo mires. Y el coordinador del gabinete, García Parra, usó un término muy específico que se llama cobro de piso mediático. Es como un cobro de piso lo que algunos medios pretenden. En México, cobro de piso es lo que hace el crimen organizado: págame cada semana o atendete a las consecuencias. Solo que aquí el daño no es físico, es reputacional. No te queman el negocio, te queman la imagen pública, lo que resulta invariablemente en un desempeño electoral.
¿Y TV Azteca qué dijo sobre estas cifras? Obviamente respondió desde su misma televisora y de hecho lo hizo el 15 de enero del 2026. Mire, ayer por la tarde el jefe del gabinete del gobierno del estado de Puebla, José Luis García Parra, hizo la siguiente declaración. Escuche, por favor. Consejería Jurídica del Gobierno del Estado está integrando una carpeta para tomar la decisión. Se va a valorar si se procede o no legalmente. Bueno, pues en un hecho inédito y en respuesta al acoso sistemático del gobierno de Alejandro Armenta, de cual hemos sido víctimas tanto TV Azteca como quienes colaboramos en esta empresa, denunciamos públicamente una operación orquestada sin precedente hacia nuestro personal por medio del acoso, amenazas y hostigamiento. Todo esto a través de una campaña de desprestigio hacia nuestra labor informativa, compromiso con usted. Compromiso con usted. Habla de acoso sistemático, de operación orquestada sin precedentes, de amenazas y hostigamiento hacia nuestra labor informativa. Pero bueno, en ningún momento dice que la cifra esa de 2.350 millones de pesos es falsa. Nosotros nunca propusimos ni buscamos esos convenios. No lo dijo y tampoco en ningún momento dice. El reportaje de Pahuatlán refleja fielmente lo que la familia Ciénega nos dijo, o incluso decir que van a publicar el reportaje completo sin cortes. Eso no pasó en esta explicación. Entonces, no refutan ninguna de las acusaciones específicas. Si alguien te acusa de pedir 2.350 millones y la acusación es falsa, lo primero que haces es negarlo con contundencia. Digo yo, presentas documentos, correos, lo que sea. El silencio sobre los números específicos y pesa. Pero a ver, quiero que volvamos a ver esta respuesta. Vamos a detenernos un segundo en algo. Vamos a escuchar esto, por favor. Mire, los mexicanos no podemos permitir que los gobiernos utilicen el aparato del Estado contra quienes alzamos la voz y trabajamos para exhibir los excesos de los funcionarios. Perdón, pero estoy teniendo un flashback, compañera. Esta declaración me recuerda a algo. ¿Qué será? Fíjate que a mí también me recuerda a algo. Justo pensaba eso. No sé si será esto. Víctimas tanto TV hasta... ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos 3 poderes? ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad? Se necesita aceptar y valorar la crítica con libertad. Esto también me lleva a agradecerle a Ricardo Salinas Pliego la oportunidad que surgió hace 30 años de trabajar juntos en un espacio absolutamente libre, donde caben las opiniones divergentes, en muchas ocasiones fuertes, es más ríspidas. El 19 en México, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Ya sabía que me sonaba de algo, es el famoso te atacan como empresarios y se defienden como medios de comunicación. Bueno, lo que vimos es lo que TV Azteca hace y ha hecho desde hace muchos años y encaja en una categoría que ha sido documentada una y otra vez, el golpismo mediático. No es un golpe con tanques y balas, es meramente discursivo, un golpe desde el discurso, desde la repetición sistemática de la ilegitimidad. Sí, vimos en el vídeo cómo Salinas Pliego, joven, desde TV Azteca usó el asesinato del conductor para atacar al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. El patrón es el mismo, un evento real se convierte en vehículo, se instrumentaliza para pues una narrativa política que sirve a los intereses del dueño del medio. Sí, vimos cómo lo hizo una y otra y otra y otra vez. Y eso es usar una tragedia de trampolín. En el caso de Pahuatlán sí llovió, hubo damnificados, hubo sufrimiento real y lo hay, pero la forma en la que se presenta ese sufrimiento puede servir a fines que no tienen nada que ver con informarle al público lo que sucede. Incluso la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales documentó académicamente estas prácticas. Publicó el estudio Periodistas precarios en el interior de la República Mexicana, atrapados entre las fuerzas del mercado y las presiones de los gobiernos estatales. Y el estudio señala que TV Azteca organiza cada año un foro internacional para innovadores denominado La Ciudad de las Ideas, con cargo al erario del Estado de Puebla. Ese evento, por cierto, surgió en el 2008, originalmente creado por Salinas Pliego y Andrés
Roemer. Sí, el que fue presentador de TV Azteca, sí, el exdiplomático mexicano acusado de abuso sexual y violación por decenas de mujeres, a muchas a las que conoció y captaba en esa famosa ciudad de las ideas, y que hoy, tras permanecer prófugo en Israel desde el 2021, aún se encuentra en Israel bajo medidas de control legal a la espera de que se concrete su traslado definitivo a México para enfrentar un juicio. De estas mentes brillantes salió la ciudad de las ideas. Ya durante años nadie preguntó por qué un gobierno estatal financiaba el evento de una televisora privada de la mano, además de estos personajes. Ahora sabemos por qué. La presidenta Claudia Sheinbaum fue preguntada sobre este caso el 13 de enero pasado y dijo esto, escuchen. Hay quien hace eso, medios. Si no nos apoyas, pues entonces te vamos a estar golpeando. Pues mejor que golpeen, ¿no? Mediáticamente hablando, obviamente. Ya veíamos esto y la presidenta está describiendo el mecanismo, como le conocemos en México, del chayote tradicional, pero a la inversa. Es decir, durante décadas asumimos que la corrupción gobierno-medios funcionaba en una dirección. El gobierno pagaba y el medio callaba, pero lo que ella describe es el sentido contrario. Exacto, no es que el gobierno esté comprando el silencio, es el medio vendiendo una suerte de inmunidad. Pero ambas formas son corrupción que dañan al periodismo, porque en ambos casos la cobertura pues no responde a criterios periodísticos, sino a transacciones meramente económicas, como el famoso libro de El vendedor de silencio, una novela que les recomiendo leer y que es de Enrique Serna. Ahí narra el ascenso y la estrepitosa caída de Carlos de Negri, un conservador y abusador, por cierto, quien trabajó principalmente para el diario Excelsior. Queda expuesta ahí la estrecha y oscura relación entre el periodismo y el poder político en México, sobre todo en los años 40, 50 y 60, donde se muestra que la prensa servía como brazo del régimen priista para manipular la opinión pública, y con quien no sirviera a sus intereses aplicaba el págame o te ataco, lo que se llama extorsión con todas las letras, como decía Ina. Y sin hacer comparaciones que son odiosas, ya lo sabemos, pero pensemos que de Negri, el periodista que protagoniza el libro, no era dueño de un medio. Ahora, pues imagínense un magnate con ínfulas de político que amenaza con ser candidato a la presidencia al estilo Donald Trump. En fin, que Ricardo Salinas Pliego denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la persecución política y el acoso sistemático por su crítica constante al gobierno, lo que debería enfurecer a los periodistas que sí son perseguidos. El encuadre de libertad de expresión amenazada solo se sostiene si ignoras todo el contexto económico, los escándalos de la televisora, el modus operandi, la deuda millonaria al fisco. Y el problema es que cuando el periodista tiene una televisora nacional, la diferencia entre crítica legítima y presión económica se vuelve invisible para el público. Porque tú ves el reportaje sobre los damnificados abandonados y piensas, uy, qué mal que es el gobierno, ¿no? Y no tenés forma de saber que el reportaje existe porque el gobierno no quiso pagar más de 2.000 millones de pesos, al menos que alguien exponga el mecanismo. Y esto es exactamente lo que hizo el gobierno de Puebla, exponer el mecanismo, porque si el mecanismo funciona en Puebla, funciona en cualquier estado, y si funciona con TV Azteca, puede funcionar con cualquier medio cuyos dueños tengan intereses económicos que dependan de contratos gubernamentales. Y aquí está la tesis que los medios corporativos no quieren que entendamos. Este modus operandi solo es posible porque Grupo Salinas no es una empresa de medios, es un conglomerado donde TV Azteca publicita a Electra y Banco Azteca financia las compras, Total Play distribuye el contenido, y todo depende de contratos y concesiones, regulaciones gubernamentales. Cuando el dueño de un medio es también dueño de un banco, aseguradoras y telecomunicaciones, la línea editorial deja de ser periodismo y se convierte en una herramienta de negociación comercial, ¿no? Muchas gracias, compañera. Los mexicanos no podemos permitir que los gobiernos utilicen el aparato del Estado contra quienes alzamos la voz y trabajamos para exhibir los excesos de los funcionarios, sus errores y la falta de atención a las necesidades de los poblanos. Y en nuestro caso, durante el primer año de gobierno, hemos sido objeto de múltiples menciones, amenazas y señalamientos, además de un ataque permanente de parte de su aparato de propaganda, sus empleados y sus aliados pagados por el régimen. Mire, en nombre de TV Azteca reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y con un ejercicio responsable de la libertad de expresión. Y
Y hoy en la mesa de análisis tenemos el gusto de que nos acompañe el periodista de una larga trayectoria en México, director de Grupo Animal, Rafael Ocampo, también amigo de la vasta América Latina. Un gusto saludarte, Ina. Rafa, y verte aquí de nuevo. Bienvenido. Ina, Marco, Estefanía, por supuesto. Rafa, sabemos que tú tienes alguna historia personal con Salinas Pliego, pero voy a una pregunta mucho más amplia, esto de lo que se denuncia, ¿no?, acerca del modus operandi de TV Azteca. ¿Cuánto de eso es un caso aislado y cuánto de esto constituye pues una manera de actuar de ciertos medios y condicionar, digamos, su línea editorial a financiación, ya sea por parte de estados o por parte de empresariado? Yo creo que es un fenómeno presente porque un mal de los medios en México, habría que empezar por ahí, es estar recurriendo al financiamiento público para sostener pues su propia actividad, su día a día. Está documentadísimo. Creo que no es necesario ahorita ilustrar, pero hay informes, es un ejercicio que inclusive se hace sobre la mesa. Se le ha preguntado muchas veces a la presidenta Sheinbaum, antes se le preguntó al presidente López Obrador, se sabe lo que se le da a los medios, pero no tiene nada que ver ese ejercicio con el nivel al que lo ha llevado en términos de, yo diría así, de chantaje, de extorsión, este grupo o este personaje. Eso se sabe. Creo que todos los que hemos estado trabajando en estos medios convencionales en México como periodistas, como comunicadores, sabemos de las praxis que tiene este grupo. Es decir, por un lado, es que no es decir, yo puedo aspirar a un convenio público sobre la mesa, cuestionable o no, pero existe, no sé si en otros países, pero aquí existe, a golpear si no me lo dan, ¿no? A hacer toda una campaña. Vamos, lo que estoy diciendo es que es muy documentable, porque además, bueno, alguien decía, uno de mis maestros, es un poco siniestro, los médicos entierran sus errores, los periodistas los publican. Entonces, la actividad de los medios, pues tú, Estefanía, que consignas permanentemente esto, es pública. Entonces, es muy documentable este modus operandi de quien no esté conmigo, quien no quiere invertir, palo. Porque luego cuando ceden, resulta que ya son amigos otra vez, ¿no? Entonces, sí, o sea, hasta donde se sabe, hasta donde se ve, hasta donde yo sé, es la máxima expresión, la llevada por este grupo. Rafael, gracias por estar en la base América Latina. Me detengo sobre esto, el financiamiento público estatal a los medios. ¿Crees en eso? ¿Está bien? ¿Cómo se debe ordenar? ¿Debería haber un presupuesto? ¿Cómo se piensa eso? Digo, pues un debate además no solo en México, sino bastante general entre Estado, medios privados. Lo ideal, Marco, ¿qué tal? Sería que no existiera, es decir, que cada medio, sea el origen que sea, los propósitos que tenga, pues viva de sus lectores, de su audiencia. Y creo que es un propósito que todo mundo busca. Pero luego resulta un tanto insuficiente. Entonces, ante ese estado de cosas que no creo que se modifique, lo que sigue es transparentar. Es decir, ser honestos con tu audiencia y decir, pues el financiamiento que viene es de tal. Como tampoco eso va a lograrse, diferenciar contenidos lo más posible, ¿no? Que ahí hay algunos sesgos, algunos avances en algunos medios, identificando sobre todo los impresos, los boletines con otra tipografía desde hace muchos años. En los medios pues más audiovisuales también tendría que haber un formato. Y yo creo que si es un ejercicio en el que se hablan las cosas de forma abierta, es factible, es bueno. No digo que sea bueno, digamos, se puede convivir con él, no es lo ideal, pero tendría que transparentarse lo más posible de cara a nuestra audiencia, a los lectores, a los televidentes, ¿no? Rafa, un gusto tenerte aquí. No quiero exponer los años que tienes haciendo periodismo, pero son varios. Ya pasaron varios años desde que se dan las privatizaciones que le permiten a TV Azteca tener una televisora. Sí. En este momento tenemos 3 grandes televisoras. Algo tendría que cambiar para que no sean 3 las que concentran esto. Y también, si tú recuerdas cómo fue la privatización de aquella televisora. Bueno, sí. Cuando el sistema en aquel entonces de televisión pública, endeble, por cierto, tampoco nunca fue una maravilla, pero terminan deshaciéndose de él los gobiernos neoliberales y en procesos no muy claros, como todo lo que hicieron en ese, digamos, apartado, terminan dándoselo a un empresario, ¿no? Al que luego resulta que a él le dieron dinero, ¿no? El hermano de él.
presidente de aquel entonces. Vamos, es un capítulo que está, creo que, muy documentado, pero que no llevó a ninguna sanción. Es decir, en este país tú puedes documentar una historia plenamente y no pasa nada. O sea, simplemente queda ahí como un registro, pues moral, si tú quieres, pero pues eso no lleva a que te quiten algo, ¿no? O a que te sancionen. Y yo creo que sobre esa base se ha desarrollado mucho de esta trayectoria empresarial. Vamos, creo que no hay empresario que tenga más enemigos, más juicios que Salinas Pliego. Yo formo parte de una historia también, de la que no hablaré ahora, pero de un tema laboral, también con un canal de televisión. Creo que cabe la expresión independiente, crítico, por primera vez que formé parte de él con mucho orgullo, CNI, Canal 40, y que termina el quedándoselo. Pero bueno, esa es otra historia. Respecto a lo que preguntas, yo creo que habría que buscar alternativas, ¿no? Porque no creo que el modelo sea replicar otra gran televisora con otro sesgo. Yo creo que los medios, digamos, críticos, progresistas, de izquierda, que buscan una transformación, sí tendrían que, como se está caminando, lo digo sinceramente, este proyecto que es una muestra de ello, al financiamiento de sus lectores, de sus televidentes y de otros empresarios también progresistas, ¿no? Que puedan también manifestar, estoy ahí porque busco esto. Diluir ese esquema de tres, yo creo que solo el tiempo lo va a decir, a partir de que la propia audiencia vaya viendo, como les ha pasado, que no se les cree, ¿no? Que ya no son tan imprescindibles en la vida cotidiana de nadie, ¿no? Ni en el entretenimiento, ni en la información, ni en nada, ¿no? Retomando esto que dices, Rafa, justo te iba a preguntar, ¿no? Tenemos estas recientes denuncias del gobierno de Puebla sobre operaciones mediáticas en su contra de Canal Azteca. Recordamos también todo esto que montaron a mediados de noviembre con las marchas de la Generación Z, esas supuestas marchas. Pero la pregunta es, ¿qué alcance real y qué poder real tiene de influencia ahora mismo este grupo mediático, los medios en su órbita sobre los televidentes, sobre las audiencias? Si lo ves en perspectiva de elección, evidentemente muy poca, aunque también la actividad opositora y frenética viene de los últimos meses, ¿no? Yo esperaría que poca, ¿no? Aunque evidentemente no es nula. O sea, yo creo que sí hay muchísima gente que norma criterio en el país a partir, pues, de lo que está viendo en los informativos, entre comillas, de este grupo, ¿no? Porque pues es una presencia también muy fuerte, cotidiana, pero pensaría que también está muy exhibido ya el personaje, ¿no? Y sus intenciones y esta condición inobjetablemente deudora, ¿no? Porque no hay manera de cuestionar eso, pues también lo ubique, ¿no? Es decir, hay elementos, por suerte, en este entramado para que la gente entienda de qué personaje se trata y cuáles son sus intenciones y la del grupo que representa, ¿no? Yo eso esperaría, ¿no? Rafa, muchísimas gracias por tu análisis y por estar aquí en La Base. Te esperamos volver a ver aquí. Con mucho gusto. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube, que los medios alternativos y los programas que dan noticias con otro enfoque vayan creciendo. Nosotros somos uno de ellos. Y también, si quieren apoyar la labor de los periodistas que formamos parte de Canal Red, pueden escanear este QR y hacerse socias y socios. Y también les vamos a dejar otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.